¿Cómo? Muchas felices me están escuchando bien. ¿Cómo está el audio? ¿Me pueden confirmar ahí por el chat o alguien abre su micrófono y me confirma? Sí se escucha, profe. Perfecto, gracias, Isa. Bueno, para mí el día de hoy es un placer presentarles al profesor Jorge Aristizábal. Él es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, es especialista en contratación estatal de la Universidad Externada de Colombia y se ha desempeñado, digamos que en grandes obras civiles del país, es miembro de la Cámara Colombiana de Infraestructura, donde fue el presidente de la seccional Antioquia, ha estado vinculado varias décadas al sector universitario, sobre todo con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde es miembro de la Sala de Dirección General del Comité Asesor de Ingeniería Civil. Trabaja, o digamos que sus clases, sus asignaturas eran construcción de vías y modelos, simulación de sistemas. Ha dirigido varios trabajos de grado y actualmente es divulgador científico en Endeavor. Entonces, un placer que hayas decidido aceptar pues esta invitación a este diálogo y esperemos pues que sea fructífero para todos. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Un saludo a todos los asistentes, agradeciendo la asistencia. Más que hacer una exposición magistral, esto es una invitación a conversar y a reflexionar sobre temas que a veces en los afanes de día a día, los estudiantes en las carreras de presentar examen, tomar notas, hacer trabajos, los profesores también con su carga administrativa de las materias, muchas veces a nosotros el día a día nos va quitando esos tiempos tan valiosos y tan necesarios que es hacer una pausa, respirar profundo y bajar el ritmo. Bajar el ritmo. Pensar es muy difícil, pensar es muy complicado y a veces se necesita la lentitud, un elogio a la lentitud. Como primer elogio a la lentitud, pues quisiera traer un versito. Yo tengo, pues, digamos, de mis facetas es que desde muy temprana edad he padecido una enfermedad que se llama literatura. Entonces, todo lo voy dando vueltas, voy y vengo de la ingeniería, de la literatura, a la familia. Entonces, eso me ha abierto, dijéramos, una capacidad de evasión, muchas veces de los afanes del día a día. Pero en el orden de la lentitud, que es tan importante, recuerdo un versito de un poeta argentino que se llama Ezequiel Martínez Estrada, que dice: lo que se ha destilado poco a poco, no quieras bebértelo de un trago. Lector, bebedor o caminante, despacio, despacio, despacio. Hay cosas donde se requieren la prisa y la premura, pero hay cosas que requieren la lentitud. Y pensar es una de ellas. Uno trata de pensar atropelladamente y realmente. ¿Y por qué es importante la lentitud en el pensar? Porque es que en una universidad donde se supone que se están formando profesionales, donde la herramienta fundamental es el pensamiento, hay que sacar hay que volver sobre el compromiso de pensar. Y eso es lo que yo llamo pensamiento, el punto donde se une humanismo, ciencia e ingeniería. ¿Por qué humanismo, ciencia e ingeniería en una universidad? ¿Por qué hablar de eso? La primera reflexión que se me viene a la cabeza es las universidades que tienen las tres funciones sustantivas, que es formación, extensión e investigación. En la formación se supone que estamos preparando a los estudiantes para el futuro. Ellos terminan de 22, 23 años una carrera, la ejercen más o menos durante 40, 45 años. Entonces la pregunta es, ¿y para cuál futuro nos estamos formando? ¿Cómo va a ser el futuro dentro de 30 o 35 años? Entonces nosotros creemos que nos vamos a formar para el futuro con un conjunto limitado de postulados y de conceptos, y que esos conceptos los van a aplicar en el mundo que se van a desenvolver. Entonces nos preocupamos por llenar ese bolso con los conocimientos que se supone que ustedes les van a servir para hacer el futuro. Cuando llegan al campo laboral, empiezan a tener un choque porque empiezan a ver el mundo por un lado
y el moral de conocimientos por el otro lado, y encuentra uno muchos profesionales que dicen, no, yo realmente, pues sí, yo fiz la carrera, pero yo vine a aprender, fue a trabajar. ¿Y qué resulta en esa frase de aprender trabajando? Resulta que dejan de un lado toda la formación científica, matemática, y empiezan a ejercitar una cotidianidad del lado muchas veces del método científico de la formación científica que recibieron. Entonces, eso resulta en unos desempeños del país en materia de ciencia y tecnología en un punto mucho más pobre que la mitad. No, de la mitad hacia atrás. Eso tiene que ver con una situación muy concreta. Es que el futuro en el que ustedes se van a desempeñar no lo conocemos. Es que el futuro nos abre primero las puertas a una faceta extraordinaria de la naturaleza y de la vida, que es la incertidumbre. La incertidumbre no es para temerla, es para mirarla y para aceptarla y para tratarla. Entonces, en medio de la incertidumbre, tenemos que decir, si aceptamos la incertidumbre en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es cómo enfrentar. Encontré una lectura muy importante de un filósofo francés, primero fue psicólogo, pero digamos que fue con los padres de la teoría de la complejidad, que todavía está vivo, centenario, se llama Edgar Morin. El libro de teoría de la complejidad, pues digamos, empezó a hacer unos grandes aportes al pensamiento sistémico fundamental en el mundo actual. Tiene otro muy lindo que se llama La cabeza bien puesta. Y en el libro La cabeza bien puesta, en el capítulo 5, se llama precisamente Enfrentar tu incertidumbre. Entonces, ese capítulo empieza por el final de un drama de Eurípides, donde dice que de Medea, que lo que tenía que ocurrir no ocurrió, y a lo incierto, algún Dios le abrió la puerta. Esa incertidumbre está en la naturaleza. Nos corresponde a nosotros con la inteligencia humana, enfrentar la incertidumbre. ¿Y cómo se enfrenta la incertidumbre? La incertidumbre se enfrenta primero entendiendo la ecología de la acción, la relación sistémica entre todos los actos, pero antes que nada tomando decisiones. Si nosotros no tomamos una decisión, nos quedamos paralizados. Entonces, tenemos que tomar decisiones en ambientes inciertos. Significa que es tomando decisiones donde nosotros vamos a enfrentarnos al mundo laboral, trabajando, tomando decisiones. Pero esa toma de decisiones que vamos a hacer en el mundo laboral implica que el centro de la formación que tenemos que impartir en las universidades no es que no tenga conocimiento, hay que impartir conocimiento, pero se debe centrar más en el talante de la persona para que sea un estudiante de toda la vida, para que sea lo que llaman los norteamericanos una vida, un lifelong learning, aprendizaje permanente. Entonces, el centro de la educación no es ese conjunto limitado de postulados, es el talante de ustedes, es la manera de aprender. ¿Y qué es la manera de aprender? La manera de aprender en las diferentes proporciones se logra primero identificando, reflexionando sobre la relación entre el conocimiento y nuestras acciones. La universidad, el sistema educativo en general, viene siendo un monumento exagerado, más allá de lo que le corresponde a la razón y al conocimiento que denominamos científico. El conocimiento científico es el que adquirimos siguiendo un método, un conjunto de métodos particulares que llaman método científico. Pero resulta que me viene a la memoria también una frase de una escritora, una poetisa mexicana extraordinaria, Sor Juana Inés de la Cruz, que como buena escritora barroca empieza a darle un sentido adicional a todo, inclusive al conocimiento que ya se vislumbraba esa época. Y dice Sor Juana, si haya prueba para todo, hay razón en que fundarla. Ya no hay razón para nada, y haber razón para tanto. Es que con la razón podemos demostrar una cosa y podemos demostrar la contraria. Entonces la razón y el conocimiento científico por naturaleza tiene unos límites y no nos cuentan cuando nos están formando que es que ese equipaje de morales no nos están dando una versión completa del mundo y suficiente para actuar. Resulta que es que el mundo hay que complementarlo con una cantidad de procesos mentales que nos llevan a estar ante el mundo. ¿Y cuáles son los otros procesos mentales fundamentales de los cuales tomamos poca cuenta cuando estamos trabajando en la formación de los estudiantes? Principalmente, lo que los griegos llamaban el ethos. ¿Qué es el ethos? El ethos es la voluntad.
que lo podríamos traducir para hacer más sencillo en el deseo. ¿Cierto? Es que hay que querer, es que hay que querer estar ante el mundo, hay que querer transformar el mundo, hay que querer saber del mundo. Sin el deseo no hay nada, y hay deseos de todo ahí. Pero hay un deseo que es el deseo fundamental, como lo llamaba el filósofo Ortega y Gasset, filósofo español. Es el deseo sobre uno mismo, es lo que uno quiere ser. Y uno quiere, ¿y qué es lo que es uno? ¿Qué es lo que lo conforma a uno? Pues dijéramos que a uno no lo conforma una definición ontológica sobre las cosas, sobre lo que llamaban los griegos la esencia. No, yo creo que el ser es lo que nos abrieron la puerta los filósofos de finales del siglo XIX, Hegel y Hartmut Husserl, sobre la fenomenología. Uno es lo que haga. Mientras más haga uno, más es, más vive. Entonces, vamos a tener una formación, es para la acción. Lo llaman hoy las universidades, lo han recogido, digamos, inteligentemente, de formación por competencia. ¿Qué es formación por competencia? Formación para hacer. Porque es el acto el que nos hace humanos, es el acto el que nos hace vivir. ¿Cierto? Los objetos de una piedra tienen un acto único, que es estar, simplemente estar. Es piedra, nosotros tenemos unas potencialidades mucho mayores. Entonces, lo que nos debemos centrar es formar para poder actuar. ¿Qué implica poder actuar? Lo primero es reconocer estar ante el mundo. Era lo que llamaba el filósofo Martin Heidegger, es la presencia ante el mundo. Y la presencia ante el mundo nos activa un primer proceso mental que es necesario incorporar en el proceso formativo, que es la percepción. La percepción es más que ver con los ojos y oír con los oídos. La percepción es para representar el mundo que estamos definiendo. ¿Qué es la representación? La representación tiene una relación directa, según el filósofo Heidegger que acabo de mencionar. Cuando le preguntaban a Heidegger qué es pensar, decía así, es que pensar es representar. Es que nosotros con los sentidos tenemos el mundo presente, pero con el concepto, con la idea, que es una facultad humana desarrollada en mayor medida que las demás especies, nosotros logramos tener un concepto de lo que estamos viendo y podemos volver a traer presente lo que ya no está ante nuestros ojos. Eso es una representación. Entonces, la primera facultad que debemos desarrollar en la formación de las personas es que vean. Y lo segundo, que representen. Y esa representación es una tarea creativa. La tarea creativa es infinita. El concepto de postulado del conocimiento es un conjunto infinito. Esto es lo que les estoy enseñando. Pero la representación es infinita. La representación está en manos de ustedes. Entonces se junta en querer ver, en querer representar y en la imaginación. Es que para representar necesito ver y necesito imaginar. Les pongo un ejemplo de la importancia de eso en la evolución del conocimiento científico. Resulta que es que yo comparto con las mascotas que están en mi casa el equipaje perceptivo. Y ellos estoy seguro que ven el sol y que ven la luna. Pero yo tengo el concepto sol y el concepto luna. Y yo puedo hablar del sol de noche y puedo hablar de la luna de día, porque tengo el concepto. Pero después del concepto viene la idea. Y Giordano Bruno, que veía el sol, que tenía el concepto sol, aplicó la imaginación a los conceptos, dijo. Y ahí ha visto las estrellas, dijo, el sol es una estrella, las estrellas son soles. Entonces ahí concurre la percepción, el deseo de ver y la imaginación en la configuración de un postulado científico. Entonces nosotros no podemos estar ante el mundo si no desarrollamos, si no formamos, si no educamos, si no fortalecemos la percepción, el deseo y la imaginación. En eso concurre el conocimiento en la configuración del mundo, en la representación del mundo, porque lo que hacemos nosotros es representar el mundo. Pero resulta que es que hay que, entonces ya tenemos que el conocimiento nos sirve es para representar el mundo, pero no es el mundo, es una representación del mundo. Y ahí viene una tesis filosófica importante. Yo vengo invitando a las universidades a que hagamos una reflexión sobre una rama de la filosofía que se llama la epistemología. Epistemología es un tipo de conocimiento muy especial, porque es el conocimiento sobre el conocimiento. Pero resulta que ustedes van a utilizar el conocimiento como su principal herramienta para el ejercicio de la profesión. Y hemos pensado que es el conocimiento, y hemos pensado cuáles son los límites del conocimiento, y hemos pensado hasta dónde nos sirve el conocimiento.
Pero resulta afortunadamente hay mucha gente que sí lo ha pensado. Voy a traer algunas reflexiones epistémicas de un filósofo muy importante en la escuela de Viena que se llamó Karl Popper. Karl Popper empieza a plantear la existencia, obviamente teórica, de tres mundos. El primer mundo es el mundo de las cosas. El mundo de las cosas y el mundo de los fenómenos, que existe independientemente de que alguien lo perciba o lo vea, que existe antes de que hubiese especie humana, que existe antes de que hubiese vida, y existe antes de que hubiera una palabra que lo nombrara, antes de que era el mundo. Pero ese mundo lo llamó el mundo uno. Karl Popper dijo, además del mundo uno, que es el mundo de las cosas, hay un mundo dos. El mundo dos es el mundo de la percepción, es el mundo que podemos ver. El mundo de la percepción ya nos involucra un segundo nivel de incertidumbre. En ese mundo uno, ese mundo de las cosas, la ciencia del siglo XX dijo, no todo está regido por la necesidad, por las leyes físicas. Hay una incertidumbre propia en el mundo. Eso se desarrolló posteriormente con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero dijéramos, en ese mundo de las cosas ya hay un primer nivel de incertidumbre. En el mundo 2, que es el mundo de la percepción o mundo psíquico, tenemos otros dos niveles de incertidumbre. Primer nivel de incertidumbre es que nuestra percepción es limitada. Nosotros vemos determinadas longitudes de onda de las emisiones, de las emisiones del espectro de la onda electromagnética. Nosotros tenemos un espectro auditivo de determinadas longitudes de ondas de presión que salen en el aire, que son las que percibe nuestro equipaje auditivo. Entonces nosotros estamos viendo una parte del mundo, pero además estamos viendo una parte del mundo limitada a nuestro punto de observación. Una hora y un aquí. El aquí y el ahora nos da una percepción limitada del mundo, más la limitación de las percepciones. Entonces, ese mundo que nosotros percibimos no es el mundo de las cosas, es una parte del mundo de las cosas, filtrado y representado por nuestros órganos de percepción y por nuestra capacidad cerebral. Pero fuera de eso hay un mundo 3. El mundo 3 es el mundo cultural, es el mundo del concepto, cuando nosotros le ponemos el concepto a las cosas. Entonces, los tres mundos están relacionados, pero no son la misma cosa. Son tres mundos diferentes, que interactúan, pero ahí están. Entonces, el mundo del conocimiento con el que ustedes están enfrentados en esta formación universitaria es el mundo 3. Que percibimos con el mundo 2 y se refiere al mundo 1, pero no es el mundo. No es el mundo de las cosas, es el mundo 3. Y esa representación es como toda representación, es una simplificación del mundo 1, pero no es el mundo 1. Entonces el ingeniero, si no tiene esa reflexión, logra confundir el plano del edificio con el edificio. No, el edificio está construido allá, el plano es una simplificación del edificio. El mapa geológico con el que ustedes trabajan es una simplificación del mundo, una simplificación del proceso geológico, pero no es el mundo, no es la geología del mundo, es una representación. Entonces, lo primero que nos invita a esto es saber los límites del conocimiento como representación de la realidad. Aquí les pongo otro ejemplo de literatura. Un cuento hermoso de Borges, Jorge Luis Borges, un escritor argentino. Cuenta que había en un país cualquiera muy lejano un rey cartógrafo que quería hacer el mapa perfecto de su imperio. Se pasó toda la vida buscando los mejores cartógrafos de la humanidad para que hicieran el mapa perfecto del imperio. Ya cuando estaba muriendo logró hacer el mapa perfecto del imperio. Tenía el mismo tamaño del imperio y contenía todas las cosas que contenía el imperio. Significa acá que no podemos escoger la humanidad completa. Que el conocimiento implica una simplificación del mundo. Es inaprensible, el mundo entero es inaprensible, no lo podemos hacer todo. Y aquí llegamos de paso a una de las condiciones del método científico. Es que si queremos hacer representaciones del mundo usando el método científico, tenemos que cumplir tres condiciones básicas. La primera, objetividad, para tratar de superar ese punto de vista individual del mundo 2, que cualquier observador pueda dar fe de lo que estamos diciendo, que lo haga verdad. El segundo es inteligibilidad, que sea inteligible. Para eso hay que resumirlo, lo podemos resumir mediante leyes o mediante clasificaciones, mediante diagramas, pero tenemos que resumirlo. Y en ese resumen estamos privándonos de una gran parte del mundo. ¿Cómo se hace ese resumen? Le quitamos todo lo que no necesitamos para un objetivo específico. Eso implica saber trabajar por objetivo. Si no tenemos claro el objetivo del desempeño profesional, del problema profesional que tenemos ante nuestros ojos,
Y cuando estamos ante el mundo, vamos a fallar en la simplificación que vamos a hacer del mundo. Pero primero tenemos que ser conscientes que estamos ante el mundo y que lo tenemos que simplificar. Y lo tenemos que simplificar para lograr un objetivo. Si no hacemos esa reflexión epistémica previa, vamos a hacer repeticiones de simplificaciones que otro hizo para otro propósito y nos podemos equivocar. Entonces tenemos que estar ante el mundo en cada momento y en cada lugar para poder determinar qué parte de ese equipaje de conocimiento es el que necesitamos para hacer la simplificación de la representación del mundo. Eso solamente lo hacemos queriendo estar ante el mundo, queriendo simplificar. Pero la universidad no nos va a dar la receta para decir qué conocimiento vamos a tener que utilizar ante cada acontecimiento específico. Esa es la dimensión humana, ese es el humanismo, es estar ante el mundo y saber qué es una creación de cada uno de nosotros, saber cómo vamos a actuar en ese momento y en ese instante. Ese es el humanismo de estar ante el mundo. Esa es la concepción humanista en la formación. Eso es formar en el talante y no en la aplicación de un conocimiento genérico que no sabemos en qué situación se va a tener que utilizar. Pero viene la otra parte más importante. Si la representación es mi representación, si yo pretendo tener con mi postulado una aceptación objetiva que no dependa de mi punto de vista, sino que lo acepte el otro, viene la tercera condición, la dialéctica. Es que la ciencia no establece verdades absolutas. La ciencia establece postulados que tienen un ámbito de validez. Este postulado es válido en determinadas circunstancias y es aplicable en determinadas circunstancias, pero tengo que controvertirlo a ver hasta dónde ese ámbito sigue siendo vigente, sigue siendo válido. Y si hay una nueva verdad, un nuevo postulado de mejor aplicación, lo cambio. Ejemplo de esto, filósofos viejos extraordinarios, Empédocle, grandioso Empédocle, hasta en su manera de morir, se tiró al Vesubio. Empédocle les decía, es que si por alguna casualidad usted está diciendo algo cierto, usted no podrá saber si lo que usted dice es cierto o no. Una casualidad que sea cierto, pero siempre tendrá que discutir, siempre tendrá que consensuar, hacer la construcción social de la verdad. Entonces, la verdad científica es una construcción social. ¿Entre quién se hace esa construcción social? Entre la comunidad de los científicos, que siguen determinado método, pero hay que dar esa discusión. Esa discusión, ese pensamiento dialéctico lo planteó en la mitad del siglo XX un ingeniero que se dedicó a la filosofía de la ciencia, Thomas Kuhn, en un libro que se llama Teoría de las Revoluciones Científicas. Sí, claro. Es que las revoluciones científicas se dan precisamente porque tenemos que estar discutiendo la validez de los postulados científicos. Pongo varios ejemplos. El modelo cósmico de Ptolomeo basado en las concepciones aristotélicas. Aristóteles fue muy importante porque, digamos, los griegos nos aportaron una nueva forma de conocer. Nosotros veníamos en un conocimiento de carácter mítico-religioso y empírico, donde la verdad era revelada por los dioses y los intérpretes de esa revelación eran los sacerdotes. Y los griegos recogieron una cantidad de conocimiento empírico y religioso que existía en ese momento, inventaron una cosa que fue la lógica. Y la lógica, más que un conocimiento, fue un reconocimiento. Fue decir, ¿y por qué sucede esto que yo sé? ¿Y cuál es la explicación en la misma naturaleza de lo que me están diciendo que está por fuera de la naturaleza, que están los dioses? ¿Cuál es la razón en la naturaleza? Entonces, gran Anaximandro dijo, no, es que nadie está sosteniendo la Tierra. No hay un Dios, no hay un Atlas que sostiene la Tierra. Porque si yo veo que el Sol se oculta por el occidente y vuelve y sale por el oriente, es que la Tierra está flotando en el espacio, por la sola razón. Y no necesito ningún Dios, nadie está sosteniendo, no hay ningún Dios sosteniendo, simplemente está flotando sobre el espacio. Entonces esa lógica, esa invitación a buscar con la razón la explicación de lo que vemos, claro, nos pone ante una realidad emocional. Es que el ser humano está condenado a saber. Y está condenado a saber con dos propósitos. El primero es explicar el mundo. Y el segundo, lo que ustedes van a hacer cuando estén trabajando, transformar. Y esta transformación del mundo es otra dimensión del humanismo. Es que
un libro maravilloso, yo tenía que hacer el curso español que llama Literatura Técnica. Dice, sí, es que el ser humano es antes que nada un ser técnico. Es un ser técnico. Es una especie que se está dando a sí mismo una naturaleza que sobrepasa la que le fue dada. Tenía una naturaleza y ha venido con la técnica dándose una sobrenaturaleza. ¿Qué es la sobrenaturaleza? Todo esto que vemos nosotros, el vestido, las edificaciones, la transformación, las ciudades, el cultivo de las especies, eso es una sobrenaturaleza, eso estaba dado. Es posible que nos haya hecho el mundo, pero ¿cómo lo hemos transformado? Eso algunos filósofos, algunos religiosos que siguen teniendo pensamiento místico, como el gran telar de Chardin, un jesuita que aceptó la teoría de la evolución en un momento en que la iglesia seguía empeñada en el creacionismo, que decía así, es que yo también quiero los fósiles que están ahí plantados. Decía, no, es que la creación no ha terminado, es que el ser humano es el medio divino, es el medio que tienen los dioses para que siga avanzando la creación. Es decir, nosotros somos un medio divino, la creación está en manos de nosotros. Nosotros somos ese demiurgo, somos esos hijos de Prometeo, que tenemos la fuerza creadora, y estamos creando cada que nos inventamos una representación del mundo, y cada que nos inventamos una solución a un problema, o una oportunidad, una necesidad. Esa dimensión creadora, entenderla, es la formación humanista. La formación humanista no es que ustedes aprendan a repetir lo que un profesor les dijo, es que ustedes repitiendo en un examen lo que hizo un profesor, saben nada. Están repitiendo lo que un profesor sabe. Ustedes saben cuando son capaces de enfrentarse al mundo y decir cómo lo transforman. Esa es la formación humanista. Esa es la dimensión humanista del profesional moderno. Esa es la formación humanista donde deberíamos estar empeñados todos. Otro pensador medieval, Pico de la Mirandola, de Padua, la Escuela Filosófica de Padua, fue una escuela muy importante porque nos empezó a abrir las puertas del Renacimiento. Cuando en la Edad Media tuvo preponderancia el conocimiento revelado a través del dogma cristiano, tuvimos la fortuna de que los árabes y los musulmanes conservaran la herencia griega, que fue ese reconocimiento y esa lógica que les hablé ahorita. La conservaron y la volvieron a sembrar en Occidente a través de la España musulmana, principalmente con un pensador que llamó Averroes. Esos escritos de Averroes llegaron a la escuela de Padua, con Ficinio, con Marsilio de Padua y con Pico de la Mirandola. Dijo Pico de la Mirandola algo muy parecido a lo que el profesor tenía que hacer. Sí, es que Dios le dio a cada criatura su naturaleza, pero al hombre le corresponde darse su propia naturaleza, le corresponde a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, darse su propia naturaleza y ascender a esas esferas donde la vida es divina, o quedarse en la esfera biológica con los demás animales. Es que la vida es divina cuando creamos. Es que el hombre es un esclavo cuando actúa mecánicamente, pero es un rey cuando sueña. Entonces la formación humanista es la que nos permite soñar. Que tenemos que soñar. Tenemos que soñar. ¿Qué tenemos que soñar nosotros cuando somos profesionales? Tenemos que soñar la realidad posible, no la realidad que estamos viendo. Tenemos que soñar la realidad que queremos. Esa es la formación humanista. ¿Qué mundo queremos? Y la discrepancia entre el mundo que estamos percibiendo y el mundo que queremos, esa discrepancia es la que mueve la acción. Entonces, ¿qué es formar para competencia? Formar para la acción, pero formar para la acción implica contrastar un mundo que tenemos ante sí con un mundo que queremos. Esa discrepancia es el móvil de la acción, es la que va moviendo la acción, una para otra. Decía Vicente Huidobro, un poeta chileno, sí, claro, es que ese ver con ojos nuevos, dice, es que todo es nuevo cuando se ve con ojos nuevos. Entonces necesitamos ponernos unos ojos nuevos, los ojos del deseo, los ojos de la realidad que queremos. Con esos ojos de la realidad que queremos, dice Vicente Huidobro, sí, entrar en mi naturaleza, entrar en mi mundo de las cosas, dejar que os apropie, dejar que sea mi esencia. Es que si no dejamos que la naturaleza sea parte de nosotros, a través del sueño, no la vamos a transformar. Entonces no vamos a vivir. Si nosotros no queremos transformar la vida nos vive. ¿Cómo vivimos nosotros la vida? Queriendo transformar el mundo, queriendo transformar nuestro entorno. Esa es la reflexión sobre la formación humanista. Y eso implica que
si entendemos así el conocimiento como un complemento a otros procesos mentales que son la percepción, la imaginación y el deseo, siempre estamos viendo qué tanta la manera de pensar que tenemos es apropiada para los problemas que tenemos en el mundo y para el desarrollo que tenemos. Y resulta que permanentemente está cambiando. Cuando hablamos del conocimiento, cuando les dije que la verdad científica era una verdad, no era una verdad inamovible, sino que tenía un ámbito de aplicación, empecé a hablar del modelo cosmogónico de Ptolomeo. Aristóteles decía, sí, claro, es que tenemos un mundo sublunar que es imperfecto, y como es imperfecto, tenemos unas esferas iniciales de la Tierra donde está el fuego, donde después está la Tierra, después donde está el agua, después donde está el aire, pero como es un mundo imperfecto, la imperfección hace que no esté quieta y haya movimiento entre ellas, y ese movimiento son los procesos que vemos en la vida, por la imperfección. Pero no se sabía qué era imperfección y qué era perfección. Decía, en el mundo supralunar todo es perfecto e inamovible. Entonces Ptolomeo se inventó un mundo inamovible, pero tenía un problema. Es que las estrellas entre sí estaban fijas, pero había una lucecita que descuadraban el modelo, que eran errantes. Errante viene la palabra planeta. Entonces se inventó una perfección de los planetas donde estaban en otras esferas que formaban los epiciclos, y podía, con la Tierra en el centro de ese cosmos inamovible, tener un mundo supralunar perfecto. Entonces los planetas todavía no estaban en el mundo perfecto de las estrellas, sino que estaban en mitad, entre el mundo de la Tierra y el mundo sublunar, y en ese mundo sublunar estaban esas otras esferas que estaban no tan imperfectas como los 4 elementos, pero tampoco tan perfectas como las inamovibles estrellas. Y ahí estaba todo. Y ese modelo nos permitía predecir, no es que estuviera mal, nos permitía predecir cuándo salía el sol y cuándo se ocultaba. Pudimos intuir el año, pudimos intuir el ciclo de la luna, pudimos ver cuándo coincide el ciclo de la luna con el ciclo solar, con el ciclo tónico, y pudimos saber cómo iban a hacer el movimiento de los planetas. ¿Era un error? No. Servía, era un conocimiento que servía para determinadas acciones. Para las determinadas acciones podíamos predecir las estaciones. Entonces, ¿estaba malo? No, tenía un ámbito de aplicación. Cuando Copérnico saca el modelo heliocéntrico, perfeccionó y mejoró ciertas capacidades de predicción. No estaba mal, pero podía ser perfectible, de acuerdo con la dialéctica, hasta que llegó Kepler con sus leyes planetarias. Y con sus leyes planetarias y sus órbitas elípticas hizo un modelo más predecible, complementado con las reflexiones de Galileo y con la física de Newton. Que yo para el asunto. Pero ¿y cómo hizo Kepler para descubrir las leyes planetarias? Pues resulta que un poeta gótico de cuentos negros, que se llamó Edgar Allan Poe, tiene un ensayo científico maravilloso, que está en Eureka. Y en Eureka él dice, en una sociedad ficticia del futuro, que la gente en la época de Kepler solamente tenía 2 métodos para pensar, inducción y deducción, y el que se saliera de esos 2 métodos le pegaba, o inducción o deducción, escoja, tiene que escoger uno y se tiene que seguir a esa regla. Y dice Edgar Allan Poe, si no hubieran preguntado a Kepler cuál de los 2 caminos siguió para descubrir las leyes del universo, inducción o deducción, hubiera respondido, yo no sé nada de caminos de ustedes, yo me apropié del universo con mi alma, con el querer, con el sentir, con las ganas. Es que ese es el primer motor de toda esta máquina que es ser una persona humana, es el deseo, las ganas. Cuando deseamos, como quieren los budistas, cuando dejamos de desear, se morimos. Cuando estamos muertos vamos a tener todo el resto de la eternidad para no desear nada. Mientras tanto, somos una máquina de deseos. Una máquina de deseos que hay que condicionarla con todas las capacidades humanas. Entonces, cuando Newton dice, bajo el principio de inteligibilidad resume la ley de la gravedad, también se quedó coja. Resulta que empezaron a pensar, es que si se da la ley de atracción, entonces resulta 2 cosas, que el tiempo puede ser reversible, según la ley de Newton, y que puedo acelerar tanto, puedo ganar tantas velocidades que puedo llegar a velocidades infinitas. Si llego a velocidades infinitas, significa que puedo estar aquí en otro lugar en el mismo momento. Entonces, resulta, afortunadamente, los científicos han pensado en eso. Y principio de dialéctica, esto no puede ser. Esto tampoco. En algún lado no da porque yo estoy viendo cosas que no son como la mecánica de Newton. Y salió la teoría general, la teoría general de la relatividad.
y resulta que tiempo y espacio son la misma cosa, y resulta que el espacio se contrae, y resulta que hay una física cuántica, donde el modelo de campo ya no aplica, donde por el principio de incertidumbre de Heisenberg, la multiplicación del momentum por la posición tiene que ser mayor o igual a la mitad de la constante de Planck. Resulta que allá dentro de esa constante de Planck no aplica la teoría de campo, no hay campo gravitacional, no hay campo electromagnético, es impredecible, significa que si no hay campo no hay tiempo. Entonces, todas estas realidades que nos ayudan a conformar, todos estos conocimientos que nos ayudan a conformar la realidad, no significa que los conocimientos anteriores estén mal, estén equivocados. Yo soy ingeniero civil. Si yo me pongo a diseñar un edificio con mecánica relativista, estoy loco. Yo puedo aplicar la mecánica newtoniana para que el edificio sea estable. Yo puedo tratar las fuerzas del sismo con la mecánica newtoniana. No está mal, tiene un ámbito de aplicación. Ustedes como profesionales tienen que decir cuál postulado, más que cierto, es válido para el objetivo que están trabajando. Entonces, siempre ustedes, afortunadamente, no van a estar repitiendo un cuerpo de conocimientos estáticos. Siempre están mirando qué clase de conocimiento me sirve para enfrentar este problema y esta necesidad. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo simplifico? ¿Y cómo propongo la solución? Esa es la maravilla, el milagro que ustedes van a tener humanos cuando sean profesionales. Y en estos cambios de conocimiento, resulta que sigue otra cosa maravillosa, ese gran milagro de la mente humana que es la matemática. La matemática puede ser una ciencia pura, pero ustedes que son profesionales de ciencias de la Tierra van a encontrar en la historia de la matemática que hemos utilizado para cosas muy concretas. La matemática es simplemente un cuerpo de conocimientos que nos da cuenta de patrones. Y patrones de 5 categorías: cantidad, forma, relación, incertidumbre y cambio. Y siempre ponemos patrones de forma, patrones de cantidad, patrones de incertidumbre, patrones de cambio y patrones de relación. Incertidumbre, importantísimo, vuelvo con incertidumbre. Y resulta que esa matemática, como tiene un cuerpo axiomático lógico tan importante y tan poderoso, nos permitió ser una herramienta del método científico, de la inteligibilidad. A través del rigor de los postulados matemáticos podemos hacer leyes de la naturaleza válidas para determinados ámbitos. Resulta entonces que se nos matematizó el mundo que percibimos, nos volvió matemático. Y resulta que cuando yo represento determinadas porciones de la Tierra, mínimo 3 puntos con los que configuro una superficie que se llama plano, resulta que si tengo un cuarto punto y entro en incertidumbre, ¿y cómo interpolo? Interpolo con estos dos o con estos dos, con la diagonal, y resulta que la incertidumbre me genera un tetraedro que si interpolo por 2 lados, les hago la figura sencilla. Si yo quiero representar la superficie de la Tierra, la represento en los 4 puntos de este papel. Tengo 4 puntos. La superficie de la Tierra pueden ser 2. Puede ser esta que me conforma la diagonal superior, pero puede ser esta que conforma la diagonal inferior. El otro tetraedro. Es incertidumbre, es insalvable. Entonces nosotros, al representar la Tierra, ustedes cuando hacen perforaciones para ver cómo está un estrato minero, si tienen 3 puntos no tienen problema. Si tienen 4 tienen un problema. Porque hay dos estratos mineros posibles. Esa incertidumbre, afortunadamente, existe. Tiene que aplicar métodos geofísicos para poder interpretar las perforaciones, para poder salvar la incertidumbre. Pero afortunadamente está la incertidumbre. Si no existiera la incertidumbre, de pronto no se necesitaban tantos geólogos. De pronto un programa nos podría sustituir a ustedes. Pero necesitan geólogos para que empiecen a salvar la incertidumbre que está en la percepción de la naturaleza. Entonces, al matematizar el mundo, estuvimos amarrados a los avances de la matemática, pero nos encontramos con otra cosa muy curiosa. Es que a nosotros nos formaron en la verdad y nos ponen un problema en la formación universitaria y queremos ver si está bueno o está mal. Y la verdad está en las respuestas en la última página del libro. Y la respuesta es un número fijo. Sí, es que eso da 3,20. Me dio 4,40. Ah, está mal, me equivoqué. Y resulta que es que nos vendieron una verdad única y que la llave para esa verdad única era la matemática. Pues no, pues la matemática, no solamente. Y no hay una matemática en la incertidumbre, sino que la matemática tiene sus limitaciones. Se nos empezó a arrumbar ese castillo que habíamos construido con la ilustración
donde decíamos que ya el mundo era simplemente ver cómo íbamos perfeccionando el conocimiento de las diferentes partes del mecanismo hasta que tuviéramos todo el mecanismo resuelto y simplemente con unas condiciones iniciales, como las de las condiciones diferenciales, podríamos saber todo lo pasado y todo lo futuro, porque el mecanismo es simplemente un problema de tiempo de conocerlo. Ese es el tal demonio de la plaza, íbamos a conocer todos los objetos del universo, entendiendo cómo eran las partecitas del universo. Pero entonces empezamos a enfrentarnos a este universo y consultamos a la doña matemática, la señora matemática. Bueno, resuélvame esto. Matemática dice, vea, yo tengo un problema. Es que esa solución analítica que usted me está pidiendo solamente la puedo dar en determinadas circunstancias. Primero, muy pocas variables. Segundo, determinísticas, o sea, sin incertidumbre. Y tercero, en relaciones lineales. Si usted me pone una ecuación diferencial de varias variables de orden superior, de muchas variables, y fuera de eso estocástica, no tengo solución. Es más, si vamos a resolver una ecuación de más de orden 4, de un orden superior a orden 4, ya no hay solución algebraica, ya tenemos que aplicar al método numérico. Pero si fueran solo ecuaciones de cambio, como las ecuaciones diferenciales, si yo observo el cambio, que es de los patrones que nos da la matemática, si yo observo el cambio y establezco relaciones de cambio, y son relaciones de primer orden, fácilmente las puedo resolver con los problemas de ecuaciones diferenciales. Puedo mirar si son separables, si no son separables, el método el de Bernoulli, y puedo tener una cantidad de recursos matemáticos para resolverlo. Pero si yo observo cómo cambia el cambio, si el cambio es constante o el cambio cambia, ya tengo una ecuación diferencial de orden 2. Y si yo tengo un problema de cómo cambia el cambio del cambio, tengo una ecuación diferencial de orden 3, que me entra a la vida, y ya no tengo soluciones analíticas, y se entra en la numérica. Y si fuera eso, la variable no es lineal, sino que tiene realimentación. Despídase. Las matemáticas nos dejaron tirados. Entonces, hasta el siglo XIX, ¿qué se hacía? Como solamente podíamos hacer pocas variables lineales y determinísticas, resumíamos el mundo y nuestros fenómenos en pocas variables lineales y determinísticas. Pero así, resulta que se han dado en el mundo que ustedes se van a desempeñar 4 grandes cambios de paradigma en el conocimiento que están transformando nuestra manera de representar el mundo y, por lo tanto, nuestra manera de actuar en el mundo. Recuerden la coherencia. Yo les dije que el conocimiento es para actuar en el mundo a través de las competencias que están declarando las universidades. Si nos cambia el conocimiento, nos cambia la manera de representar el mundo y la manera de actuar. Entonces tenemos que pensar, ¿y cuáles son esos cambios que se están dando en el conocimiento del mundo? Esa es formación humanista. Pensar cómo está cambiando el conocimiento. 4 grandes cambios, los menciono. El primero, ya lo dije, la incertidumbre. Resulta que la incertidumbre está en el mundo físico, en el mundo de las cosas. Resulta que allá en las dimensiones cuánticas, en las zonas de las dimensiones mínimas, la materia de la nada surge, la materia se transforma en energía y vuelve a la nada. Es bombas cuánticas. Complejísimo. No hay campos. Si no hay campos, no hay tiempo. El orden del tiempo se nos fue. Y eso está en la naturaleza, eso está allá. Y en ese sistema de partículas sometidas a esa incertidumbre cuántica, nosotros no podemos ver, sino el resumen de los sistemas de partículas. Entonces, cuando yo digo que es que un fluido del magma de la Tierra tiene tal temperatura, cuando yo estoy hablando de la temperatura, estoy hablando del resumen de un sistema de partículas, porque es el resultado de la interacción de millones de partículas. Estoy resumiendo cómo se están comportando los sistemas de partículas. Cuando yo estoy hablando del punto de ebullición del punto de fusión de un mineral, estoy hablando de un resumen de comportamientos. Y no tengo una forma determinística para eso. ¿Cuál va a ser? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Resulta que se nos escapa el mundo de las leyes que queríamos poner. Entonces, esa incertidumbre es insalvable, afortunadamente. Entonces, nos toca a nosotros tener herramientas para representar el mundo y representar las cosas en medio de la incertidumbre. Por eso la formación en probabilidad y estadística en la incertidumbre es fundamental. Nosotros tenemos que, más que saber mucha estadística, saber ver la incertidumbre. Primero ver la incertidumbre. Cuando yo les hablé que todo esto empezaba por la percepción, es que yo me enfrento a la incertidumbre cuando me enseñan 15 distribuciones de función de probabilidad sin saber qué representan. Yo tengo primero que ver la incertidumbre. Y hay muchos tipos de incertidumbre. Por ejemplo, nos fascina la distribución normal, la campana de Gauss. Yo le ponía a ver de dónde salió esa campana de Gauss. Que resulta que salió de la tirada de la moneda, de caro sello.
Cuando uno repite la tirada de la moneda muchas veces, uno puede, la tira dos veces, una vez puede salir cara o serio, la tira dos veces puede salir cara a cara, dos veces cara a sello y dos veces sello. Y si la tiro tres veces puede salir cara a cara al tubo. Y cuando mira ese comportamiento, es el binomio de Newton, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Y si lo repito al infinito, es normal. Distribución normal, estandarizada para que la probabilidad sea 1, entre 0 y 1, como por la matemática probabilística. Pero es un fenómeno binomial. El fenómeno que estamos observando es binomial o no es binomial. Todos los fenómenos son binomiales. Hay fenómenos exponenciales, hay fenómenos de Poisson. Pero primero tengo que ser capaz de ver la incertidumbre. Yo no tengo una fórmula matemática que me dijeron que copiara en un cuaderno y que supiera sacar de probabilidad y probabilidad inversa. Tengo que saber ver la incertidumbre. Entonces, la formación humanista es estar en el mundo y ver la incertidumbre. Representarlo matemáticamente, pero para representarlo matemáticamente necesito desarrollar pensamiento matemático. Pensamiento matemático no es ser diestro en resolver identidades de ecuaciones diferenciales. Pensamiento matemático es escoger cuál herramienta matemática es apropiada para determinado problema y saber utilizar la notación y saber demostrar. Eso es pensamiento matemático. De la formación de nosotros, más que en matemática, debe ser en pensamiento matemático, porque el mundo se matematizó. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento matemático, yo sé que la herramienta matemática determinista es limitada para representar el mundo, que con 3 ecuaciones lineales deterministas no estoy haciendo una representación adecuada para los problemas a los que estoy enfrentado, pero necesito entender esto. Entonces, después de la incertidumbre, viene otro gran cambio en el paradigma científico del siglo XX. Nuevamente Karpov, de los 3 mundos. La falsabilidad. La falsabilidad dice que cualquier postulado científico es válido hasta que alguien logra falsear, o decir que hay otro mejor. Entonces ustedes tienen que tener la mente abierta a un postulado mejor. Por ahora esto se acepta, pero se acepta dentro de este ámbito, ya habíamos hablado de eso. Viene el tercer cambio de paradigma fundamental, matemático también austríaco, extraordinario, Purgeder, teorema de incompletitud, teorema supremamente complejo, supera mi inteligencia. La demostración es una demostración dura. Pero la conclusión es muy importante, que había sido ante un reto que había lanzado David Hilbert en matemática inglesa. Yo puedo tener un sistema axiomático que sea al mismo tiempo coherente y completo. Purgeder demostró, no señor, o es coherente o es completo. Pero nos están formando diciendo que esas reglas matemáticas con que estamos representando el mundo son suficientes para los problemas que vamos a enfrentar, pero no son. Todo sistema axiomático es o coherente o completo, no es suficiente. Eso nos deja un espacio para la intervención humana por fuera de las reglas ya establecidas. Siempre se necesita salir de eso. Consecuencias en la industria, el taylorismo, la administración científica del trabajo, pretendió tener una máquina que anticipara todo lo que sucediera en una empresa. Y que le dicen, no señor, por muy buen administrador que sea, va a suceder en el trabajo, van a suceder en el trabajo cosas que no están en el sistema coherente, o es coherente o es completo, ninguna de las dos. Pero llega la más maravillosa de todas, la teoría de la complejidad, la teoría del caos. Resulta que cuando las variables se realimentan, dejan de ser lineales y hay crecimientos exponenciales o decaimiento y curvas de retardo y curvas de vibración y empieza a generar una cantidad de conductas emergentes que no se explican por las partes, se explican por las relaciones. Y sale un gran biólogo en mitad del siglo XX, Ludwig von Bartholomä, con la teoría general de los sistemas. Dice, no, es que la teoría general de los sistemas postula que el comportamiento del sistema depende de las partes, depende de su estructura, y las estructuras son sus partes y sus relaciones. Las relaciones determinan el comportamiento de las partes, y pueden salir conductas emergentes que nos explican por sí solas, que nos explican solamente por la descripción de las partes. Eso nos llevó a un mundo maravilloso, nos llevó a un mundo maravilloso donde un químico, el Prigogine, empezó a hablar del equilibrio de los sistemas de partículas alejadas del equilibrio. Y dijo, no, es que salen conductas emergentes y eso explica los patrones de cristalización. Esos cristales con los que ustedes manejan son simplemente respuesta
a niveles de energía adicionales, que la respuesta es un nivel de autoorganización mayor. Y eso se explica a través de la teoría de los sistemas. Esos cristales que ustedes ven con su microscopio, esos cristales que ven aquí en las láminas de los salones de este bloque G, están explicados por teoría de la complejidad ante incrementos de energía en un sistema de partículas. Y se explica, y se ganó el premio Nobel. Se ganó el premio Nobel. Entonces resulta que estamos ante unas nuevas propuestas de conocimiento, y un conocimiento que nos va a cambiar la forma de ver y la forma de representar el mundo para poder actuar de una manera distinta. Entonces, la invitación es: su herramienta de trabajo es el conocimiento, su herramienta de trabajo es el pensamiento. Tienen que estar abiertos, deben estar abiertos a todas las evoluciones en nuestras propuestas de la manera de ver, de la manera de pensar, de la manera de conocer, para que siempre sean profesionales jóvenes. Si ustedes salen aquí repitiendo lo que digo, un profesor viejo como yo, van a salir viejitos de 22 años, pero van a ser viejos de 22 años. La única manera que sean jóvenes es que estén abiertos siempre a ese acto maravilloso, ese pensamiento humano. Esa es la concepción humanista en la formación. Yo les doy de nuevo las gracias por haber estado aquí presentes. Estoy abierto a... Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante lo que nos estás contando. Yo tengo una duda y es cómo hacer para que en la academia conciliemos un poco eso. O sea, podamos dar el paso a entender más desde lo humano muchos de los procesos que tenemos. Mira, yo traigo a conocer con lo que me preguntas. Yo mencioné varias veces a Ortega y Gasset, mencioné el libro de Meditación para la Técnica, pero tiene un libro que cumplió 100 años, tiene 90 años, muy lindo, que se llama La misión de la universidad. Y la misión de la universidad plantea varias cosas. Dice, cuando uno coge un profesional medio, recién egresado, se me ha olvidado, voy a hacer un chiste antes. La diferencia entre un estudiante bueno y un estudiante malo. Al estudiante malo se le olvidan las cosas 3 días antes del examen. Al estudiante bueno 3 días después. No se logró pasar. Y Ortega y Gasset nos lleva al extremo y dice que al profesional medio, cuando está recién egresado, se le ha olvidado una muy buena parte de lo que le enseñaron. Dice, si esto, y simplemente invita a las universidades que lo revisen, a ver pues qué tanto les olvida. Pero no se preocupen por eso, ¿cierto? Tomen nota de lo que les olvida. Y eso, sobra. Con ese tiempo, formen el talante de las personas en la formación humanista. ¿Y qué tienen que formar? Aquí se propone, eleven el nivel cultural del profesional medio. Es que uno no es una máquina de una profesión, uno está insertado en una sociedad y está insertado en un mundo. Y en el mundo es un mundo cultural, donde el ser humano actual no se desempeña con las dotes naturales que nos dio el mundo, sino con la cultura. Nuestro medio se sustenta ya en la cultura. Hay que elevar nuestro tono cultural. Nuestro medio necesita su tono cultural. Su tono cultural es estar al tanto de estas cosas, estar al tanto del conocimiento. Implica que el énfasis no es en el cuerpo de conocimientos, sino en el talante de las personas. Saber estudiar, saber aprender, tener herramientas metacognitivas. Entonces, eso implica que tenemos que hacer más énfasis en la metodología y en el conocimiento. Joaquín, que trabaja en la parte de actualización curricular, que el currículo incluye todo y metodologías. Creo que no, pues yo por lo menos en mi experiencia he observado que padecemos una contaminación de contenidos. Estamos obsesionados con los contenidos. Creemos que es que de pronto en mi trabajo a mí me pareció un buen conocimiento, hay que darle hay que poner esta materia, y hay que poner esta materia, hay que poner, y nosotros no estamos tanto en llenar ese morral de conocimiento que se nos olvida a la persona, y se nos olvida cómo conoce a la persona, se nos olvida cómo aprende la persona. Digo, no, yo creo que la pausa es centrarnos en los procesos cognitivos, centrarnos en los procesos cognitivos y que la persona se apropie de su propio proceso de aprendizaje. Donde está planteado psicólogos de teoría cognitiva como Leon Vygotsky en Rusia, como otro norteamericano, creo que lo que es donde dice, no, es que uno aprende por medio de conflicto. Y habla de 2 clases de conflicto. Primero, conflicto entre un concepto que uno tiene y lo que está percibiendo. Pero eso implica que hay que poner a percibir al estudiante y contrastar el concepto con lo que está viendo. Ese conflicto tipo 1
La síntesis que salga del conflicto tipo 1 es aprendizaje, pero si estoy yo repitiendo lo del profesor, yo no estoy generando conflicto. Por lo tanto, me está aprendiendo. Tengo que generar el conflicto, es viendo el mundo. Y el conflicto 2 es entre dos conceptos. El estudiante dice una cosa y la profesor, bueno, vamos a resolver ese conflicto, pero hay que resolverlo. Y resolverlo no es la verdad, una verdad absoluta. Resolverlo es consensuar una verdad para un propósito específico. ¿Cierto? Entonces hay que decir, si usted tiene razón, si el problema fuera él, pero el problema es otro. Entonces, dijéramos, la manera es centrarnos en los conceptos mentales, centrarnos en los procesos de aprendizaje, generando conflictos del tipo 1 y del tipo 2, y obligar que haya síntesis. Para generar el conflicto tipo 1 y tipo 2 es fundamental el aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida es cuando los estudiantes llegan a la clase con un concepto previo. Tiene que haber un concepto previo que es el que vamos a enfrentar al conflicto. Pero para eso hay que saber leer. Nuestras pruebas de saber 11, le comentaba Felipe antes de empezar la charla, nuestras pruebas de saber 11 denotan unos porcentajes bajísimos de comprensión de lectura. El 95% de nuestros bachilleres terminan sin saber leer. Pegan letras, luego pegan letras, porque no obtienen un sentido, un mensaje de la lectura. Ayer salió que en la OCDE estábamos de último. Sí, y en matemáticas de penúltimo. Esta prueba que nos peleamos en menos capacidad, porque es que no desarrollamos pensamiento matemático ni comprensión lectora, comprensión lectiva o lectora. Y lo importante es el pensamiento matemático si queremos progresar en matemática y comprensión de lectura si queremos desarrollar en la calidad profesional. Pero lo preocupante no es saber 11. Lo preocupante es que cuando se repite saber pro, se ha mejorado en comprensión lectora, excepto médico y abogado. Significa que terminamos una carrera sin saber leer. Significa que no formamos un concepto previo. Significa que no somos capaces de interpretar un mensaje de quien está desempeñando la misma disciplina de nosotros y está en otra parte del mundo. Significa que no somos capaces de saber cuál fue el problema que enfrentó el precursor de esa área del conocimiento. Significa que no tenemos capacidad de hacer un modelo verbal que nos dé cuenta de lo que estamos viendo. Entonces son dificultades que nos están mostrando cuál es el reto del proceso educativo. Tenemos que centrarnos en el aula invertida, en el concepto previo a través de la lectura y en que se forme una idea. La idea no está mala, nadie formó una idea mala. Fue el mensaje que le llegó, por qué le llegó ese mensaje y si es aplicable o no es aplicable. Es posible que científicamente no tenga validez por otro caso, pero para el problema que se está resolviendo sea válido, se acepta. Entonces la universidad moderna, desde el movimiento de Bolonia en Europa y la Universidad de Córdoba en Argentina, asume un papel eminentemente deliberativo. La formación dogmática no puede ser, es contradictoria a la misión de la universidad actual. ¿Cuál es la misión actual de la universidad? Elevar el tono cultural del profesional medio. ¿Cómo? Por medio del debate. Yo creo que es el camino A través del debate. El debate, definitivamente, el conocimiento científico, en esencia, que fue lo que nos dijo Thomas Kuhn, deliberativo. El conocimiento no es dogmático repetitivo, es esencialmente deliberativo. Eso no va a llegar hasta tener las bases en lectura y en matemática. O sea, la lectura y la matemática nos van a dar la base del debate. Claro, fundamental. Mira, es que cuando yo hablo que tenemos que hacer modelo matemático, es que además del modelo matemático, el modelo verbal, está el modelo gráfico, ¿cierto? Implica desarrollar razonamiento abstracto. He tenido experiencias, yo digo que afortunadas, porque cuando veo dificultades en ciertos estudiantes, digo, ¿usted por qué no pasa donde el grupo de apoyo de psicología se hace una prueba de razonamiento abstracto? Es que si alguien tiene un problema de razonamiento abstracto, lo vamos a limitar a su ejercicio profesional y le vamos a afectar su vida. Estamos ante la vida de cada uno de ustedes. El trabajo de la universidad no es rechazarlo, es decir, usted perdió para afuera. No, es ver qué le está pasando. Ese problema del razonamiento abstracto hay que abstracto. Se puede mejorar, se puede desarrollar, pero es que mira, es que el razonamiento abstracto es el que nos permite representar las situaciones sobre las cuales vamos a tomar las decisiones. Eso es lo que hace el profesional, representar sobre decisiones. Entonces hay que crear el conflicto y ponerlos a representar lo que están haciendo, el propósito, el trabajo por objetivo, comunicación. Entonces, cuando hablamos de todas estas competencias transversales y de competencias blandas, no es que las competencias blandas, es que el trabajo curricular debería estar centrado en la metodología para incorporar todo eso que llaman competencias transversales en la configuración del pensamiento, en la configuración de la realidad.
en el conocimiento como representación de la realidad. Entonces dicen que son competencias transversales porque creemos que el logos, que decían los griegos, que el conocimiento solo íbamos a actuar. Es que con el conocimiento no actuamos. Necesitamos lo que llamamos competencias transversales, percepción, imaginación. Y hay un versito muy lindo de Antonio Machado. Dice, de la mar al percepto, que es percepto, de la mar al percepto, del percepto al concepto, del concepto a la idea. ¡Ah, qué linda tarea! Con la idea, otra vez a la mar. Además, otra vez cíclico. Entonces necesitamos la percepción, el concepto, que es el conocimiento. Pero es que el concepto, que es el conocimiento, no necesariamente es la idea. La idea es cómo relaciono lo que estoy viendo con lo que sé. Es que nosotros, más que racionales, somos relacionales. Esa capacidad relacional hay que educarla. Entonces hay que forzarlos a que miren y a que establezcan relaciones. Establecer relaciones es que de todo ese equipaje de moral de conocimientos me sirve para enfrentar la situación a la que estoy viendo acá. Y cómo a través del objetivo la represento y la simplifico para lo que pretendo. ¿Cierto? Esa es la formación. La formación, si no es con un objetivo específico, si no tengo un problema específico, está dando en el desierto, una generalidad que no va a llevar a una frustración cuando después sale a trabajar y dice, no, es que lo que yo aprendí es para trabajar. Pues, ¿qué me va a servir? Pues si le pusimos un morral de postulado, es que es imposible que le sirva. Bueno, y ahí entonces, ¿cómo es la labor, por ejemplo, de la divulgación y de, veníamos hablando hace unas semanas en otros espacios, sobre los espacios no formales de aprendizaje, como por ejemplo un planetario? Mira, sí, es fundamental y yo sobre esto yo quisiera mira, el sistema educativo y el sistema laboral incurren en una cosa que es dramática que va en contra de todo esto, lo elimina. Es castigar el error. Y resulta que el error es la fuente principal de aprendizaje. Resulta que cuando alguien presenta un parcial lleno de equivocaciones, el objetivo mío no es decirle, señor, usted está rechazado porque se equivocó. El objetivo del profesor debería ser que el alumno logre los objetivos de aprendizaje. Entonces, miren, aquí está el parcial bien resuelto. Lo primero, herramienta metacognitiva. ¿Qué le pasó a usted en su proceso de estudio que no fue capaz de resolver? ¿Qué falló? ¿Qué fallé yo? ¿Qué falló usted? O sea, esto estaba pensado para que usted fuera capaz de resolverlo. ¿Por qué no fue capaz de resolverlo? Segundo, entienda sus errores, califique usted mismo, autoevaluación. Devuelvan el parcial, póngale bien resuelto, califíquese usted. Después, identifique las falencias, los errores y subsane. Hagamos un programa para subsanar los errores. Y si él subsana los errores y logra los objetivos de conocimiento, como profesor le valido a la sociedad que tiene las competencias. Pero yo no lo rechazo. Yo le permito que él subsane las falencias. ¿Sí? Pero es que nos fascina castigar el error. Mire, entonces, debe estar concentrado a que el estudiante sea protagonista de su propia formación. Nuestra labor como profesores es acompañar en ese proceso, que él tenga sus herramientas metacognitivas. Herramientas metacognitivas es simplemente que él sepa cómo aprende. Algunos tienen mejor memoria visual, otros sonora, otros auditiva, otros gráficos, tienen que hacer cuadros y relaciones, pero que busque sus herramientas y métodos de aprendizaje. Pero sobre todo, ¿cuál es la labor, la principal misión del sistema educativo? Es que cada uno de ustedes encuentre lo que se denomina el elemento. ¿Qué es el elemento? El elemento es aquella actividad que no solamente me gusta mucho, sino que soy bueno en ella. ¿Cómo encuentro yo el elemento? Desde niños, el sistema educativo deberá exponer a la mayor cantidad de manifestaciones del espíritu humano, que es humanismo, a ver cuál es su elemento. Nosotros deberíamos estar ayudando a los muchachos a que encuentren su elemento. ¿Cómo? Exponiéndolo al humanismo. ¿Qué es el humanismo? Toda la creación del espíritu humano. Yo creo que es el camino. Eso es centrarnos en cada uno de ustedes. El protagonista de este cuento de educar no es el profesor, no es la universidad, ni siquiera es el alumno. Es el proceso de aprendizaje del alumno, que se apropie de su proceso y se construye a sí mismo. El deseo fundamental, el deseo sobre sí mismo. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Qué van a hacer de ustedes mismos? Ese es el objetivo de la Bueno, muchas gracias. No sé si Joaquín ¿quieres hacer un comentario? No, hay preguntas y comentarios, pero el tiempo no va
Hay uno en particular que es el único que voy a hacer en este momento. Porque dentro de toda la construcción de una manera tan maravillosa nos has expuesto, extrañé una palabra, un concepto, un elemento que de alguna manera está ahí, pero quisiera escuchar tu percepción sobre la utilización de ese elemento en la educación superior. Es la curiosidad. La curiosidad no es exclusiva del ser humano, es decir, muchos otros seres tienen curiosidad, pero el ser humano se convierte en uno de esos deseos que tú mencionabas, una potencia muy grande. Yo tengo la percepción, puedo estar equivocado, pero tengo la percepción que cada vez menos sabemos educar la curiosidad del estudiante. No es una cuestión, una responsabilidad exclusiva de las universidades. Yo siento que es una cuestión de la sociedad que ha ido como no sé si bloqueando, desincentivando o descuidando ese poder, esa necesidad humana de conocer, que se expresa en la ciencia, en el arte, en todas las manifestaciones humanas. Yo quería como plantearte esa reflexión sobre el rol que le deberíamos como universitarios asignar a la curiosidad. Mira, total, casualmente este jueves anterior hice una presentación con Gabriel Gómez, un amigo del DEU, en una librería de Medellín que se llama Grámata, sobre la curiosidad, basado en un texto extraordinario del escritor argentino Alberto Manguil, que es una historia general de la curiosidad. Porque es que la curiosidad en la historia fue muy maltratada. Y fue muy maltratada porque se asociaba a la impertinencia. Y vemos que Cervantes tiene una historia, varias historias del Don Quijote, una de esas es del curioso impertinente. Entonces la curiosidad era una impertinencia. Y viene una máquina de la producción del mundo donde todo el mundo tiene que seguir las reglas establecidas. O sea, matar la curiosidad, porque ya todo está establecido. Usted no se pregunte por nada, que el mundo está fijo. Entonces pasamos de un determinismo providencial, que Dios ya dijo todo lo que iba a pasar, del cual se burla Diderot en su libro Jacques le Fatalista, a otro determinismo que es peor, que es el que plantea Franz Kafka con el libro La Metamorfosis, que es el determinismo social. Gregorio Samsara se despierta de un insecto, una cucaracha, y a él no le importa si es una cucaracha, él tiene que ir a trabajar, él está determinado por su rol en el trabajo, ya todo está dicho, toda su vida está determinada por sociales. Pero resulta que llegan otros escritores como Robert von Musil, que se llama El hombre sin atributos, dice, lo llaman sin atributos porque es que el atributo para la sociedad era el que no se imaginaba el mundo, el que sería la regla. Y este hombre no solamente ve la realidad que tiene ante sus ojos, sino la realidad posible. Ese es el hombre sin atributos. Entonces lo que nosotros llamamos atributos es un tratamiento de segunda que le hemos dado a la curiosidad en el mundo. Y es fundamental, porque es que la curiosidad es la manifestación del deseo, Y con un deseo que lo mencioné, la frase no es mía, cuando dije que estamos condenados a saber, lo tiene Carlos Gaviria, que fue magistrado, un libro muy lindo que se llama Mitólogos, dice que estamos condenados a saber. Es que el deseo fundamental es comprender el mundo. Pero resulta que ese deseo no solamente está muy mal repartido, sino que está poco promovido. La labor sería exponer en la mejor medida a quien está aprendiendo a la misma emoción de quien descubrió lo nuevo. Entonces, esa manifestación tampoco es mía, la plantea Jorge Arnisberg, que fue el director del Parque Temático de Ciencia en Barcelona muchos años. Nos dice, tenemos que exponer a quien va a aprender a la emoción de quien creó, porque la actividad creadora, que fue movida por la curiosidad,
es lo que nos lleva a comprender el mundo para poderlo transformar. Y casualmente en Barcelona se hizo una reunión de un librito muy importante que lo publicó Tusquets, que es el papel de la imaginación en la formación científica, donde participaron, recuerdo solamente dos, uno es Benoit Mandelbrot de la teoría fractal, que más imaginación y curiosidad que la teoría fractal. A ustedes pues, que están oyéndome, los invito a que revisen la teoría fractal, fue una cosa muy ingeniosa, donde dice que es que a nosotros nos forman en dimensión 1, 2 y 3, y que ahí resumimos el mundo. Dice, no, resulta que es que si yo cojo una línea recta, que es dimensión 1, y empiezo a plegarla sobre sí misma, pero sin tocarse, estoy más allá de la dimensión 1 y casi en la 2, pero sin estar en la dimensión 1 y el 2, entonces estoy en una dimensión fractal entre 1 y 2. Y resulta que cuando veo un árbol lleno de sus hojas, que lo puedo ver desde lejos en tercera dimensión, no estoy ocupando completamente el espacio, entonces tiene una dimensión entre 2 y 3. Y resulta que este mundo fractal permite explicar una cantidad de fenómenos naturales, pero esto fue muy nuevo, esto fue una matemática que tiene 40 años en el mundo, 40 y 50 años en el mundo. Entonces Mandelbrot dice que fue con la imaginación que llegó a la teoría fractal. Y también está Hofstadter del libro Gödel Esqueribar, donde dijeron, es que es con la imaginación donde yo puedo apropiarme de todo esto, apropiarme por el mundo. Esto un poquito, pero mira, necesitamos primero ponerlos a que se imaginen cosas, a que representen cosas. Hubo un educador muy bueno que murió hace poco, que se llamó Ken Robinson, donde cuenta una historia en una clase en un salón inglés, que le puso a hacer a los niños a hacer un dibujo libre. Y el profesor empezó a saber que estaban dibujando, y llegó una niña que está dibujando, y dijo, estoy dibujando a Dios. Porque está dibujando a Dios, es que nadie sabe cómo es Dios. Dice que dame 5 minutos. No importa, el niño se está imaginando a Dios, lo puede dibujar. Pero cuando nosotros nos centramos en una formación dogmática, no, Dios no es así, no existe, usted no puede dibujar a Dios. Entonces estamos eliminando su curiosidad, estamos eliminando su imaginación. Entonces no pasa nada si se equivocan, no pasa nada si se imaginan y dice algo que no rima, que no pasa nada. Permitámonos equivocarnos, que no hay nada más humano que equivocar. Entonces, ¿cómo se desarrolla la curiosidad? ¿Cómo se desarrolla la imaginación? Dejemos de castigar el error. Primer paso. Entonces, no sé si te respondí, pero la curiosidad sí, la curiosidad es todo. Charla ha sido maravillosa, no solo por el espectáculo de capacidad que tienes para... No todo el mundo puede sentarse y dar un tema así sin tener ni un papel, me parece sorprendente, eso también. Sí. Su pleno en su erudición, poca gente tiene esa capacidad. Gracias. Muy bravo por el comentario, me siento. Es que el tema de la curiosidad me tiene pensativo. Podría hacer muchísimas más observaciones, pero siento, no sé si es a mi versión de viejo, siento que la tecnología está contribuyendo a matar la curiosidad. Mira, sí, mira, es que cualquier cosita que es una oportunidad, que lo resolvió y ya uno tiene posibilidad de dudar de lo que dice la máquina, de ahora con la inteligencia artificial es peor. Y yo siento, de alguna manera, siento que todos estos desarrollos tecnológicos están afectando esa capacidad humana de los deshumanizan por una... Y vuelvo al tema de técnicas de neuromeditación de la técnica, que te lo recomiendo. La visión de la universidad de la meditación de la técnica, por no hablar de la reunión de las masas. Ahí, cuando habla de nombre técnico, dice, es el que quiere darse una sobrenaturaleza. Si la naturaleza le dice que no, él dice que sí. Por eso hoy el hombre puede volar, porque nos oponemos a la naturaleza. Cuando
el hombre incorpora los principios científicos a la técnica, a la tecnología. El hombre moderno ha hecho una extensión de sí mismo de la tecnología. Cuando yo uso un botón, no estoy siendo un hombre técnico porque hace parte de mi equipaje natural, como el andar. Entonces, cuando yo llego al garaje de mi casa y hundo el control, yo no estoy siendo un hombre técnico, simplemente se extendió mi extremidad, se extendió mi equipaje natural. Entonces, una cosa es el que recibe algo, la extensión técnica que otros hicieron, y otra cosa es cuando yo le enfreno. Entonces, la nueva tecnología no necesariamente nos está haciendo personas técnicas. Personas técnicas es cuando nos enfrentamos al mundo, cuando estamos ante el mundo. Por eso yo lo primero, por eso hablé de Jaime Girardin, es que hay que estar ante el mundo para quererlo superar, para querer sobreponerlo con la naturaleza, para querer entenderle, para quererla transformar. Digo, es que estamos confundiendo el medio de soporte del conocimiento con el conocimiento. Mira, el hecho que el conocimiento diga que esté en Google o esté en inteligencia artificial, ese es el medio de soporte, como antes estaba en un libro o estaba en una piedra. El conocimiento es lo que se vive, es vivencial. Entonces, si yo no tengo esa emoción vivencial con aquello, no tengo porque esto era una profesión que hace el conocimiento con herramientas, puede tener muchos otros oficios, pero no centrado en el conocimiento científico. Hay otros que pues, yo soy el mismo. Yo no estoy diciendo que base su vida en el conocimiento de ciencia y ingeniería sea el mejor que otro, no, simplemente es sí mismo, esa es tu manera, y nadie tiene que ser como es otro, pero por lo menos que lo identifiques y lo preguntes con honestidad. Entonces, sí, yo creo que la tecnología, mira, hay otra cosa que te recomiendo, hay una sociedad europea muy importante, se llama SEPE, Sociedad Europea para la Formación de Ingeniería, tiene muchos capítulos, pero tiene uno que es la formación en matemática, y es donde plantea la tesis de que más que enseñar matemática hay que desarrollar pensamiento matemático. Entonces, eso también tiene que ver con la curiosidad. Es que en la medida en que nosotros empezamos a matematizar el mundo, es un problema de curiosidad y esto que yo estoy viendo, ¿cómo le doy una representación matemática? Es que si yo no tengo esa mortificación, esa curiosidad, simplemente voy a esperar a que alguien me diga cómo se representa y será un repetidor de fórmula vieja. Pero mira, salió una nueva matemática, una nueva geometría, pues después de Euclides salió Riemann y después de Riemann salió Mandelbrot. Afortunadamente, ¿quién sabe qué más va a salir? Pero que ustedes, muchachos, hagan. Bueno, muchas gracias, Jorge. No sé si alguien tiene algún comentario del público. Creo que no. Entonces, Jorge, muchas gracias. No, de verdad. Este es nuestro último coloquio del año. Nos vemos en este espacio entonces y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Por invitarme. Felipe, ahora